Melissa Castillo Medrano, magíster en enseñanza de la matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en la especialidad de matemática física, egresada con honores del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con diplomatura de especialización en didáctica de la matemática en educación primaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en la enseñanza de la matemática en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, egresada del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, con estudios en metodología para la enseñanza del inglés y con un certificado FCE por la Universidad de Cambridge. Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida a la magíster Melissa Castillo para que durante 4 sesiones pueda pues empoderar a los docentes y hacer la matemática más fácil. Profesora Melissa, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes con todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, bienvenidos a este taller llamado Estrategias Didácticas para el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas. Para mí es un gusto y un placer poder acompañarlos en estas 4 sesiones, que espero sean bastante fructíferas para todos, ¿no? Que sea un compartir de experiencias y de alguna forma les pueda servir para su práctica docente. Este taller está dividido en 4 sesiones. Hoy día hablaremos estrategias, digamos, para trabajar en cantidad. Luego el día miércoles en regularidad, equivalencia y cambio. El viernes en forma, movimiento y localización. Y la otra semana terminamos con gestión de datos e incertidumbre. Bueno, ya me han presentado, ya han dicho prácticamente cuál ha sido mi experiencia laboral. Quizás lo único que falta agregar, porque esto ha sido recién, es que actualmente ya estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Huelva, en España. Es un doctorado sobre didáctica de la matemática y ahora me estoy enfocando en el docente, ¿no? Estoy empapándome del modelo MTCK, que es para analizar el conocimiento del docente y cómo esto influye en el aprendizaje de la matemática. Bien, yo quiero conocerlos a ustedes, así que lo que les voy a pedir es 2 cosas. En primer lugar, en el chat van a escribir su nombre, apellido y de qué colegio vienen para de alguna manera rápida saberlo. Y además les voy a enviar el enlace de una encuesta para recoger información un poco más detallada de manera general. Entonces, por favor, empezamos a completar en el chat. Y ahorita les voy a pasar el enlace de la encuesta. Bien, ahí está, ya les pasé el enlace. Y mientras voy a ir leyendo a ver qué me han colocado acá. Bien, tenemos a la profesora Raquel del Colegio Regina Pacis. Ana María del Colegio 7081. Paola también de Regina Pacis. Eva Vélez desde Ecuador. Wow, bienvenida Eva. Viviana de Juan Ingunza Valdivia. Breni de San Francisco. Saúl Condori de Argentina. Increíble, pensé que solamente era para profesores de Perú. Guillermo de Cristo Amigo. Melissa, mi tocaya, de María Inmaculada Concepción. Miguel Zulca, Nuestra Señora del Rosario, de Fátima. También desde Trujillo. Alejandro Pérez de Real Pacífico. Excelente, excelente. Bien, entonces van colocando sus datos en el chat y van completando la encuesta que les he enviado. Básicamente es para recoger, por ejemplo, en qué nivel trabajan, inicial, primaria, secundaria, universidad, si trabajan son profesores del colegio del Estado o están trabajando para un colegio privado. Y bueno, por ahí creo que hay una pregunta más. Me parece que también el tema de las edades, ¿no? Para más o menos conocer la audiencia. Esmeralda de Sagrado Corazón. Jorge desde Chiclayo. María Guamán de Reparación.
Teresa, nuestra señora Las Mercedes, del Collao, Alejandro, excelente. Bien, profesores, entonces, qué gusto conocerlos, aunque sea de esta forma, ¿no? De manera virtual, y bueno, esperamos que esto sea un compartir entre todos, ¿sí? Como les decía, hoy día vamos a empezar hablando de estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo en la competencia de cantidad. Pero hoy día, por ser el primer día, también voy a dar toda una introducción sobre aprendizaje significativo, estrategias didácticas, un poco como que el enfoque, resolución de problemas, y ya luego trabajaremos en la competencia de cantidad. Bien. Siguiente pregunta que les hago. ¿Qué les hace pensar esta imagen? Aquí he capturado una imagen de un meme, ¿no? Que es cómo el profesor lo ve y cómo el alumno lo ve. ¿Qué te evoca esta imagen? Escribe por favor tu opinión en el chat. Ahí también está la profesora Nancy Tinoco, de Vitarte, Paula, del Colegio 7221. Bien, por aquí me ponen un aprendizaje clásico. El estudiante no lo entiende, el lenguaje expositivo, no vivencial, lo que a un docente le parece sencillo, al alumno no necesariamente lo captará, correcto. Bien, estoy leyendo acá sus comentarios, y muchos me están colocando esa idea, ¿no? Lo que parece sencillo para el profesor no necesariamente lo es para el estudiante, ¿no? Que el estudiante lo ve complicado. Entonces, aquí tenemos que entender dos cosas, ¿no? Muchas veces una persona puede ser muy buena en matemática, o sea, por ejemplo, un profesor puede ser muy bueno en matemática, puede saber muchísimo sobre la matemática, de repente ha tenido calificaciones muy buenas en los cursos de matemática, y otra cosa es cómo esto lo transmite a sus estudiantes, cómo lo enseña, ¿no? Porque a veces no basta solamente con saber matemáticas, sino también hay que saber de metodología, de didáctica, de cómo hacer que esto, que la matemática, que no es tan sencillo, se le haga entendible al estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa normalmente con nuestros alumnos, ¿no? Que ellos sienten como si le estuviéramos hablando en chino, porque no entienden lo que están aprendiendo. Y no es ninguna novedad que nuestro curso lamentablemente sea el patito feo del colegio, ¿no? Que casi nadie o a muy pocos les gusta el curso de matemática. Y cuando esto sucede, normalmente, o sea, si tú le preguntas a un estudiante por qué no te gusta matemática, normalmente lo que te menciona es que ha tenido experiencias pasadas bastante desagradables. Le ha ido mal, se han burlado de él, ha jalado el curso, entonces ya todo eso crea como una especie de precedente y el estudiante ya llega a tu clase, ¿no? Si es por primera vez que lo tienes, ya llega con una idea, ¿no? Con una creencia, que la matemática es difícil, que la matemática es aburrida, que la matemática es imposible, o sea, no van a poder nunca con matemática, y esa es, digamos, la primera dificultad con la que nos encontramos. Normalmente también sucede que este tipo de ideas o creencias que tienen los estudiantes es por la forma en que se les ha enseñado en la matemática, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos aquí en este taller, para poder ver formas de poder revertir esta situación. Bien, importancia del aprendizaje significativo, ¿no? Definitivamente en esos estudiantes es muy probable que no hayan aprendido de manera significativa la matemática, ¿sí? Y para eso vamos a aclarar ciertos términos. En primer lugar, ¿qué entendemos por aprendizaje significativo? Surge cuando el estudiante relaciona los conceptos a aprender y le da un sentido. Eso lo dice según Auswell, ¿no? Y entonces es como que el estudiante está aprendiendo algo nuevo,
pero lo va a relacionar con sus saberes previos y le va a dar un sentido, le va a dar un significado, una utilidad, o sea, siente que realmente esto lo va a usar, le va a servir en la vida, y por eso es que también le presta más atención. Hay dos formas de poder generar este aprendizaje, puede ser por descubrimiento, cuando yo como profesor diseño una actividad para que el estudiante construya la matemática por sí mismo o con la ayuda del docente, y la otra forma es por recepción, que puede ser de repente simplemente como yo que estoy hablando con ustedes, pero de alguna forma de repente en esta conversación o en el lenguaje, ¿no? Trato de conectar con sus experiencias previas, con experiencias que les han pasado, y entonces ahí también se va generando. Y esto tiene que ver con las dos naturalezas de la matemática, ¿no? Hay dos concepciones sobre la naturaleza de la matemática, según Mora y Barrantes. Tenemos la naturaleza idealista platónica y la naturaleza constructivista. La naturaleza idealista platónica tiene que ver con una matemática ya acabada, es decir, pensamos que la matemática es un conjunto de axiomas, de teoremas, ¿no? Propiedades, y este paquetito yo se lo voy a enseñar al estudiante. Entonces, es como un objeto, algo que yo voy y se lo presento y trato de que él lo aprenda de esa forma. Y la otra naturaleza es constructivista, es decir, una matemática que el estudiante puede ir construyendo, o sea, el estudiante puede generar sus propias fórmulas, puede generar sus propias propiedades, y entonces él solito, él mismo puede ir construyendo poco a poco cada peldaño en la matemática. Y entonces me gustaría lanzarles ahora la pregunta a ustedes. Voy a ver si puedo hacer una encuesta acá. Creo que, a ver. Me parece que no tengo habilitada la opción de encuestas, ¿verdad? No, bueno, no importa. Entonces, en el chat quiero que me pongan, y ojo que aquí no hay respuesta correcta, o sea, ni una ni otra. Simplemente quiero saber ustedes, para ustedes, ¿cómo es la matemática? Para ustedes, ¿la matemática es de naturaleza idealista platónica o es una matemática constructivista? A ver, pónganme por favor en el chat sus opiniones. A ver, voy leyendo también lo que me han puesto. Dicen, la didáctica es importante para que el niño comprenda, son los símbolos, el estudiante no lo entiende, enseñanza tradicional, una gran diferencia abismal, el estudiante... Claro, esos comentarios me imagino que se refieren a la imagen anterior, ¿no? A la imagen que les mostré al inicio de este taller. Bien. Bueno, aquí la mayoría me está colocando que piensa que la matemática tiene naturaleza constructivista, ¿sí? Bueno, espero que realmente sea así, ¿no? Su forma de pensar, y no simplemente por quedar bien o por compromiso, o no. Porque según la naturaleza o la forma en que nosotros percibamos la matemática es la forma en que la enseñamos, ¿no? Hay estudios, y justamente por eso es que menciono estos autores Mora y Barrantes, que mencionan que según la forma en que el profesor concibe la matemática es la forma en que lo enseña. Es decir, si considera que la naturaleza de la matemática es idealista platónica, entonces sus clases son así, ¿no? Llega a la clase, pone, no sé, pues teorema de Pitágoras y la fórmula del teorema, y luego da los ejercicios para que el estudiante practique. Ya, ese por ejemplo es un enfoque idealista platónico, porque la matemática ya está construida, ya está acabada, y simplemente yo se la presento al estudiante. En cambio, cuando es constructivista, yo tengo que diseñar alguna actividad para que el estudiante descubra el teorema de Pitágoras por sí mismo, ¿sí? Entonces ahí es diferente porque, claro, ya no dedico toda la clase a hacer ejercicios, sino más bien dedico a la clase a que el estudiante llegue a esta propiedad, ¿no? Y ya luego aplicarla es mucho más fácil cuando ya la internalizado. Bien, ahora,
Si no es aprendizaje significativo, entonces, ¿qué tipo de aprendizaje es? Pues puede ser también el aprendizaje memorístico, ¿sí? Y vamos a hacer una comparación rápida entre ambos. En un aprendizaje memorístico, el profesor tiene el rol de experto y autoridad. En el significativo, más bien es un facilitador, guía y tutor. En el memorístico, el profesor transmite conocimientos. En el significativo, los alumnos construyen el conocimiento. En el memorístico, los alumnos son vistos como recipientes vacíos, donde el docente va y los completa, llena ese recipiente. Y en el significativo, los alumnos pueden aprender por cuenta propia. En el memorístico hay una comunicación unidireccional, docente a alumnos, y en el significativo hay comunicación bidireccional, docente-alumno y también estudiante-estudiante. En el memorístico, los alumnos memorizan, repiten información, y en el significativo, los alumnos aplican y resuelven los problemas. En el memorístico, la información se puede olvidar con facilidad, porque nuestra memoria es frágil, entonces nosotros tenemos una memoria a corto y largo plazo. Toda la información normalmente cae en la memoria de corto plazo, solamente aquello que es realmente significativo para nosotros se queda en nuestra memoria a largo plazo. ¿Sí? Aquellas acciones que tienen un impacto importante en nosotros, eso es lo que se queda en nuestra memoria a largo plazo. En el significativo, la información queda almacenada en la memoria. Memorístico, trabajo individual, y significativo, interacción con los otros. Ahora, aquí hay un detalle, ¿no? Que es un reto, o sea, enseñar todas las clases de matemática pensando en una naturaleza constructivista es un reto, o sea, requiere mucho tiempo, requiere investigación, requiere diseñar, preparar material, pensar en actividades, entonces tampoco es sencillo, ¿no? Y lo otro es que también en matemática no siempre todo es aprendizaje significativo, o sea, también hay ciertos temas en que de repente voy a tener que aplicar el aprendizaje memorístico. Por ejemplo, o sea, tablas de multiplicar, ¿no? Si bien yo puedo diseñar estrategias para que el estudiante llegue a la respuesta, pero en algún punto hay ciertos contenidos de matemática que ya uno los aprende de memoria. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, las tablas de multiplicar. Ahora, otro punto importante aquí es el tema del aprendizaje y la memoria, ¿sí? Porque también hay creencias, ¿no?, sobre este tema. Todos los cerebros son diferentes, eso es cierto, ¿ya? Hay 60% en nuestro cerebro que es genético, ¿no?, que ya viene de herencia, ¿sí? Y según los expertos, eso trae una estructura ya determinada, ¿no? Digamos, por nuestros padres, abuelos, etc. Pero también hay un 40% que es ambiental, es decir, si yo ofrezco, digamos, algún ambiente, espacio, plataforma, ¿no?, perfecta para el aprendizaje, con ciertos estímulos, entonces sí esto puede modificar nuestra memoria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto también va a influir en cómo nosotros pensamos con respecto a nuestros estudiantes, ¿sí? Y aquí lo voy a poner de manera concreta. ¿Alguna vez has usado alguna de estas frases o has escuchado a algún profesor usar estas frases? Este niño es para las matemáticas, este niño no es para las matemáticas, este niño tiene el don matemático, este no. Me imagino que sí, ¿no? Yo las he escuchado, incluso de repente yo también cuando empecé a trabajar, también en algún momento las he dicho. Y ahora me doy cuenta pues que eso no era correcto. ¿Por qué? Porque si yo desde un inicio encasillo al estudiante, entonces ahí ya desde el inicio le estoy poniendo una limitación o barrera. ¿Por qué? Porque está demostrado, hay estudios que dicen que si tú tienes expectativas altas de tus estudiantes, los estudiantes tienden a tener mejores resultados. Si el profesor tiene expectativas bajas de sus estudiantes, realmente sucede eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo nos expresamos de nuestros estudiantes, porque eso es lo que le hacemos creer, ¿no? Le hacemos creer de que no sirve para las matemáticas, que nunca va a poder o que va a fallar. En cambio, si cambiamos el lenguaje y lo hacemos más positivo, entonces es posible que el estudiante por lo menos lo intente y se esfuerce un poco más, ¿sí? Y sobre todo por eso, ¿no? De que hay un 40% con el cual sí podemos trabajar. Entonces, no es que ya el estudiante nació negado para las matemáticas, no, o sea, sí podemos trabajar algo. El tema de las expectativas es muy importante.
Aquí yo les quiero compartir un video que ya lo pueden ver de manera personal cada uno en su rato libre, no lo van a ver ahora. Y bueno, es un poco una entrevista que le hacen a David Bueno, que es profesor de la Universidad de Barcelona, que estudió sobre genética y cerebro, que es un campo bien interesante porque actualmente hay muchos estudios, ¿no?, sobre neurociencia y cómo, qué tipo de actividades podemos diseñar en el aula para que el estudiante realmente aprenda o comprenda lo que estamos explicando, ¿sí? Bien, entonces, dicho todo esto, ¿cuál es el nuevo rol del docente? Yo diría, en resumen, tres cosas. Número uno, generar oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Es decir, ya no es diseñar tanto fichas de ejercicios y eso, sino más bien generar y pensar qué actividades de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje voy a hacer en el aula, ¿no? Y tener dos tipos de conocimientos. Justo les decía que estoy estudiando esto del MTCK, ¿no? Conocimientos sobre el contenido, o sea, hay que tener un buen dominio de las matemáticas, eso es cierto, ¿sí? Hay que tener un buen dominio de las matemáticas, pero también hay que tener un conocimiento profundo sobre las estrategias, cómo enseñar la matemática, ¿sí? Entonces, ambos son importantes. Si solamente hay uno, no se cumple el objetivo. O sea, no basta con ser un trome en matemáticas si no sé la estrategia o la forma de cómo llegar al estudiante. No basta saber estrategias y ser trome en didáctica, en metodología, si es que mi contenido es pobre en matemática. Entonces, como profesores de matemáticas es un gran reto tener que formarnos en ambos aspectos, ¿no? En el contenido de la matemática, ¿no?, como disciplina, y en las estrategias para poder llegar al estudiante. Sí, María, ya después te lo paso, ¿sí? A ver, voy a leer, aquí voy a aprovechar en leer los comentarios que me están colocando. Constructivista complementada con idealista, a ver. Claro, ya, me están colocando que sí, pues es un poco de ambos, ¿no? Constructivista complementada con idealista, ya que contenidos son importantes para construir conocimiento matemático, debemos de enseñar, pero aplicando a la realidad, al contexto del estudiante. Cuando era un estudiante en la secundaria solía escuchar estas frases, constantemente conversaciones con mis colegas. Así es, sí, bien. Vamos entonces a profundizar en lo que es aprendizaje significativo, ¿sí? Carranza y Caldera mencionan que hay 5 aspectos para que se dé el aprendizaje significativo. Número 1, la motivación, ¿no? El compromiso. Porque la motivación es el punto de partida. La motivación es como un motor que te impulsa a. Por eso es que el arranque o el inicio, como le llaman en su colegio, es muy importante, ¿no? Ese punto de partida de la sesión es como el enganche y puede hacer que el estudiante se comprometa con toda la clase. Entonces, pensar en un buen inicio de clase es un punto de partida importante. Luego tenemos la comprensión, que es la relación entre el nuevo contenido y los saberes previos, ¿sí? Hay que siempre tratar de conectar, es decir, en la matemática todos sabemos aquí que se va construyendo de a poco, es como un edificio que se va construyendo un piso sobre el otro piso. Entonces, tengo que ir relacionando lo que voy aprendiendo con lo que ya sabe, es decir, recoger saberes previos. Y además no solamente recoger saberes previos para conectar con el nuevo conocimiento, sino también para analizar, evaluar cómo están esos saberes previos. Muchas veces pasa que tengo estudiantes que llegan a mi grado, porque normalmente enseño como que desde sexto de primaria hasta quinto, sexto de secundaria, y llegan con algunas nociones matemáticas, ¿cómo le diría? Unos falsos, en inglés es misconceptions, como que malos entendidos, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a dar un caso, ¿no? La definición de número primo que tienen no es la correcta. Entonces yo le pongo un contraejemplo y se dan cuenta, uy, sí, no, eso está bien. Entonces ya van cambiando. O sea, hay que también recoger los saberes previos para ir evaluando cómo es que han aprendido, porque puede ser que hayan aprendido mal también. Entonces tienen que desaprender para volver a aprender.
El tercer punto es funcionalidad. Los conocimientos adquiridos pueden ser efectivamente utilizados. Y esto, o sea, ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Cuando ustedes prestan más atención en un taller o curso o capacitación o cualquier cosa que ustedes estudien, cuando sienten que les va a servir, que lo van a poder utilizar, entonces ahí le prestan mucha atención, ¿no? Pero si es algo que tú sientes, esto nunca más lo voy a utilizar en mi vida, entonces obviamente no le prestas atención. Así que igual, ¿no? Hay que a veces vender la matemática, ¿no? Decirle al estudiante esto en qué situaciones lo podría utilizar, ¿no? En qué momentos. Y bueno, si bien es cierto, no toda la matemática va a ser posible utilizarla en la vida cotidiana, incluso podría ser como un requisito para otro conocimiento que aprenda más adelante. Entonces, también podría ser por ese lado, ¿no? Luego tenemos la participación activa, es decir, aquí tenemos que ver la forma en que los estudiantes conversen, participen, discutan, elaboren información, ¿no? Porque si se están sentados, pues no sé, una hora de clase escuchando al docente, obviamente no va a haber un compromiso con el aprendizaje. Entonces, ahí debemos analizar qué porcentaje de toda la clase la pasamos nosotros hablando, ¿sí? De repente, si quieren, fílmense, ¿no? O pidan a un profesor que observe sus clases y más o menos que sondee, ¿no? Así estime de toda la clase qué porcentaje han estado hablando ustedes. Entonces, lo ideal sería un 50-50, ¿no? Debería ser 50 docentes, 50 estudiantes, pero si es, no sé, 90% docente hablando toda la clase, entonces no hay una participación activa. Y por último, relación con la vida real, es decir, aplicación del aprendido para resolver problemas reales. Y aquí vamos un poco con el enfoque de la matemática, ¿no? Que es resolución de problemas. Entonces, y es justamente ahí donde se mide si el estudiante realmente ha aprendido o no, si está en la posibilidad de aplicar la matemática que ha aprendido para resolver situaciones de la vida real, ¿sí? Porque eso es lo que se espera. Bien, vamos ahora a hablar de estrategias. Estrategias, según Díaz, son procedimientos, recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente el procesamiento del nuevo contenido de manera más profunda y consciente. Ojo que hay muchas definiciones de estrategias didácticas, yo he escogido la que tiene una relación con aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces aquí, para poder diseñar una estrategia, hay que leer, hay que investigar. También hay muchas cosas que de repente uno puede aprender en talleres, cursos, diplomados o maestrías o en la misma formación, ¿no? Universitaria que puede aplicar. Uno no nace sabiendo, ¿no? Y es una pregunta que normalmente me hacen mis estudiantes de la universidad. La gran dificultad que tienen cuando recién empiezan a trabajar es cómo diseñar una sesión de clase de matemática porque no, digamos, les falta toda esta parte de la experiencia, ¿no? Que uno va aprendiendo en el camino. Entonces ahí les digo, tienes que leer, buscar algunas experiencias exitosas, de repente ver algunos ejemplos, modelos que te inspiren, ¿no? A diseñar una estrategia o diseñar una actividad para el aula. El enfoque de área. Bien, según Isoga y Alfos hay dos enfoques, que es el discurso del profesor y exploración del alumno, ¿no? Que viene en relación con todo lo que hemos venido hablando. Si la clase suele ser más informativa que formativa, entonces está centrada en el discurso del profesor. Si la clase está más diseñada en la formación que en la información, entonces hay exploración del alumno. Bien, entonces, ¿qué es un problema? A ver, vean el siguiente, es otro meme que he sacado, dice, en clase 1 más 1 igual 2. En el examen, Juan tiene 4 manzanas y regala una, calcule la masa del sol. Esos maestros que parece que solo se burlan de nosotros. Póngame en el chat qué es para ustedes un problema. O qué es un verdadero problema de matemática. Bueno. Adrián, me parece que el profesor Adrián quiere participar. Ya está activado su micrófono.
Profesor Adrián, lo escuchamos. Me parece que tiene problemas por usar el audio. Bien, no hay problema. Voy a leer lo que me están colocando en el chat. A ver, dice, una situación que se da en la vida diaria es un enunciado que nos brinda información útil para dar una respuesta a dicho problema, despertar las habilidades del estudiante, una situación frente a la cual no se conoce la forma de resolverla, es un desafío que movilizas todas las capacidades, una situación problemática de la vida real, es una situación en la que los estudiantes aplican conocimientos para resolver una situación en el contexto real, es una problemática que moviliza competencias. Ok, situaciones de la vida diaria. Bien. Veamos. Un verdadero problema de matemática es aquel problema que el estudiante nunca antes ha visto. ¿Sí? Es una situación totalmente nueva para el estudiante. ¿Sí? Entonces, nunca antes ha visto, pero tiene todas las herramientas para poder resolverlo. Entonces, un problema no necesariamente tiene que ser contextualizado de la vida real. Un problema podría ser un ejercicio, una ecuación, podría ser un sistema de ecuaciones lineales incluso, ¿no? Pero siempre y cuando el estudiante nunca antes lo haya visto. ¿Sí? Entonces no es tanto por la característica en sí, sino por si es la exposición al estudiante. Entonces, si por ejemplo, y esto me pasa mucho con mis estudiantes, ¿no? Que a veces me dicen, Miss, pero el problema que nos has puesto en el examen nunca antes lo hemos visto en el aula. Sí, le digo, y esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es de que tú en el examen te enfrentas a situaciones nuevas y que uses las herramientas que hemos trabajado en clases. ¿Sí? Porque si yo le pongo un problema que es similar a lo que ya he visto en clase, solamente le cambio o los números o le cambio el contexto, entonces no es un verdadero problema y probablemente no me dé información real si es que el estudiante sabe enfrentarse a situaciones nuevas. Podría ser como un engañamuchachos, o sea, me podría hacer creer de que el estudiante sabe, pero realmente no, porque lo único que está haciendo es repetir los pasos o el procedimiento que ha visto en la clase, más no está aplicando sus propias estrategias. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo estamos percibiendo o cuál es nuestra concepción sobre los problemas. A ver, me están colocando acá, presentar una situación problemática del contexto de realidad del niño, que el niño pueda buscar estrategias para resolver. Ajá. Bien. Y aquí es importante desterrar ciertos mitos sobre los problemas, ¿sí? Primero, acostumbrar a pensar a los chicos que solamente hay una única forma de solución. Es decir, yo les enseño un procedimiento y es el único que pueden aplicar. No, al contrario, hay que favorecer la diversidad de estrategias, ¿no? Que ellos mismos diseñen sus propias estrategias y con el salón evaluar, analizar si son lógicas, si son correctas o no. Que todos los problemas tienen una única respuesta. No, porque en la realidad no es así. En la realidad, los problemas a veces tienen 2 o 3 respuestas. Y yo puedo incluso enseñarles a escoger que la decisión de cuál es la respuesta correcta va a depender de ciertos factores. Entonces, hay que también pensar en de repente problemas donde no solamente haya una solución, sino hayan varias, o de repente que no haya solución, ¿no? Trabajar solamente resolución de problemas y no creación de problemas. La creación de problemas es incluso más exigente que la resolución de problemas, ¿no? Y por último, pensar en el error como algo negativo. Hay una percepción bien negativa sobre el error. Eso me pasa muy frecuentemente con mis estudiantes, que a ellos no les gusta equivocarse, ¿no? Piensan que está mal equivocarse, tienen miedo de equivocarse y a veces no intentan justamente por eso. Entonces, desde el inicio trato de explicarles, ¿no? Los errores son bienvenidos en el aula. Yo prefiero 1000 veces que se equivoquen aquí en el aula conmigo a que se equivoquen luego en el examen. Y que la duda de uno puede ser la duda de muchos. Entonces,
hay que trabajar bastante, ¿no? Eso porque a veces pasa que si un estudiante se equivoca y el salón lo ve mal, entonces a veces se burlan o se ríen, y entonces ahí ya estoy creando un problema, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco con la mentalidad de los estudiantes con respecto a los mitos que tienen sobre los errores, ¿sí? Exacto, se limitan. Exacto, no participan por temor a equivocarse. A ver, aquí hay una pregunta que me pone Ana Ramos sobre los niveles de complejidad. No sé si me podrías aclarar un poco más a qué te refieres con esa pregunta. Y ahora sí, dicho todo esto, que es un poco la parte de introducción, ahora sí pasamos a las estrategias, para esta competencia. Es importante indicar, ¿ya?, que en las estrategias no son exclusivas de cada competencia, sino que vamos a ver diversas estrategias a lo largo de estos 4 días, pero el contenido que voy a utilizar son propios de esta competencia, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos con la competencia de cantidad, pero esa estrategia, por ejemplo, la primera, estrategias heurísticas, obviamente la puedo utilizar con las otras competencias también. Entonces, eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Que las estrategias no son exclusivas de cada competencia, sino que simplemente lo que voy a hacer es ejemplificarlo con temas de la competencia de cantidad. Bien, entonces, las estrategias heurísticas son estrategias o pasos generales que me permiten resolver un problema, ya que estamos hablando que aquí la intención es de resolver problemas. Y hay una variedad de estrategias, por ejemplo, ensayo y error, búsqueda de un patrón, hacer una representación, esquema, diagrama, hacer una tabla, buscar un problema análogo, particularizar, generalizar, empezar el problema desde el final, distinguir diversas partes de la condición, descomponer y recomponer el problema, utilizar una notación adecuada, analizar propiedades vinculadas al problema, ¿sí? Yo lo que hago, por ejemplo, sexto de primaria, que es como el primer grado con el que entran a secundaria en mi colegio, la primera unidad que trabajamos es sobre resolución de problemas aplicando estrategias heurísticas. ¿Por qué? Porque lo consideramos como un punto de partida importante, ya que estas estrategias las podrían aplicar en diversos temas, ¿no? En diferentes grados, entonces es como que el punto de partida. Ahora, un poco les explico cómo generalmente diseñamos las clases. La primera clase dedicamos a trabajar todo lo que es mentalidad de crecimiento, ¿sí? Mentalidad de crecimiento es un poco lo que yo les hablaba al inicio de esto, ¿no? De las falsas creencias que a veces tenemos sobre la matemática, de mi relación con la matemática, porque es como que el primer punto que tenemos que desterrar, ¿no? Este mito de que los chicos no sirven para la matemática, eso es como que mi primer tema del año, ¿no? Grow mindset, ¿no? Que es cómo desarrollar esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Y no tener una mentalidad fija. Luego, la primera unidad que ven en sexto de primaria es el tema de resolver problemas usando estrategias heurísticas. Y ya luego, bueno, trabajamos con todo lo que se nos pide para cada grado, ¿no? Todo lo que pide el currículum. Y ya la idea es que estas estrategias que han visto ya las apliquen pues en las siguientes unidades o en los siguientes grados, ¿sí? Un poco para contextualizar. Y otro detalle es que tratamos siempre de favorecer la variedad de respuestas o variedad de estrategias, ¿no? O sea, que no hay una única solución, lo que dice el maestro, sino que ellos mismos diseñan sus propias estrategias. Ahora yo les voy a enseñar algunos ejemplos de eso. A ver, aquí Ana Ramos me explica niveles de complejidad en cuanto a situaciones problemáticas se tienen que tener en cuenta. Sí, es un buen tema, Ana. El tema de la demanda cognitiva, ¿no? Bueno, eso generalmente no es tanto con los problemas, sino con las tareas. ¿Qué tipo de tareas diseño en el aula? Diseño tareas de baja demanda cognitiva o de alta demanda cognitiva. Las tareas de baja demanda cognitiva generalmente son tareas de repetición, ¿no? Donde ya tienen como que un ejemplo y lo que hacen es repetir el proceso. En cambio, una tarea de alta demanda cognitiva es aquella pues, que exige otro tipo de habilidades, ¿no? Puede ser exploración, creación.
No necesariamente, depende del enfoque, Miguel, ¿ya? Porque un problema es, digamos, yo le presento al estudiante una situación contextualizada o un ejercicio como, no sé, pues una ecuación cuadrática, por ejemplo. Eso puede ser un problema. Una tarea, ya, puede ser un problema, pero también podría ser una serie de actividades o una serie de, ¿no? de puntos, no necesariamente solamente un problema. O sea, diseñar una tarea en el aula es un poco, digamos, un poco más complejo, abarca más que un problema. ¿Sí? Entonces no es como, no son como equivalentes. Bueno, en verdad depende del enfoque. Bien, entonces le decía, ¿no? Que estamos trabajando estrategias heurísticas y les pongo aquí un ejemplo, ¿ya? Trabajamos diferentes problemas y tratamos de favorecer que los estudiantes usen diversas formas de solución, o sea, que no escojan solo uno, sino que lo resuelvan de 2 o 3 formas. A veces también tratamos de fomentar que ellos mismos generen sus propias estrategias y luego las compartan con el salón y vamos analizando, ¿no? ¿Es correcto el enfoque? ¿Es lógica la respuesta? ¿Sí o no? Aquí, por ejemplo, es un problema, ¿no? Como parte del curso de educación física, los estudiantes de primera y secundaria deben seleccionar un deporte a puerta cerrada y uno al aire libre de la lista dada. ¿Cuántas combinaciones posibles de deporte hay para elegir? Deporte a puerta cerrada y 3, baloncesto, natación, balonmano, deporte al aire libre, tenis, fútbol, vóley, golf. Quiero recalcar que aquí he hecho la traducción porque yo trabajo en un colegio bilingüe, entonces los materiales y todo es en inglés. Entonces aquí lo que he hecho es traducir el problema para el taller, ¿no? Y aquí están las respuestas de los estudiantes. Esto es una captura de pantalla de una ficha. Entonces, se le pide que usen 2 métodos diferentes, ¿sí? El primer método, que aplica una operación, ¿no? Ha puesto 3 por 4, 12. La respuesta son 12 combinaciones. Y el segundo método que ha utilizado, bueno, le puso mal el nombre porque puso ensayo y error, no es ensayo y error, ese es un diagrama, y ha colocado las combinaciones, ¿no? Básquetbol con los 4 deportes, squash con los 4 deportes y netball con los 4 deportes. Repito que esto es el problema original en esta combinación. Y luego lo que hacemos, después de ver todas las diversas formas de solución, es discutir cuáles son las ventajas y desventajas de cada problema o de cada solución. Por ejemplo, los mismos chicos llegan a decir, ¿no? El primer método es más rápido, ¿no? Me permite llegar fácil. Pero en el caso del segundo, pero puedo visualizar todas las combinaciones. Aquí puede ver todas las parejas. Algo que el primer método no me permite. El método solamente permite ver el número. Ellos mismos van a dar los pros y los contras. ¿Por qué? Porque luego la idea es que ellos estén en la capacidad de escoger la estrategia más adecuada según lo que se requiera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cómo se puede trabajar esto en el aula? Dependiendo, si van a regresar a presencial, entonces se le da la ficha y lo resuelven y luego exponen, pueden usar papelógrafos, ¿no? Pueden utilizar la pizarra, etc. Pero si todavía seguimos o siguen trabajando en modalidad de repente, no sé, híbrida, algunos en clase, otros en casa, entonces seguir usando las videoconferencias, ¿no? Zoom, Meet, Microsoft Teams. Lo que sí para mí ha sido muy valioso es trabajar con el aula virtual. Y yo el aula virtual lo he venido usando incluso antes de pandemia. O sea, siempre hemos tenido el aula virtual, a pesar de tener las clases presenciales en el colegio. Permite organizar todo el trabajo docente, es decir, mis clases, los PPTs, las respuestas de los estudiantes, también toda la producción que ellos hacen, lo puedo organizar y almacenar en el aula virtual y es accesible para todos. Entonces es algo que también me ha funcionado mucho. Y trabajar con plataformas que permitan a los estudiantes, por ejemplo, dar su respuesta elaborando videos, ¿no? Por ejemplo, Flipgrid es una de ellas. Permite que los estudiantes se graben a sí mismos explicando lo que han hecho. Y me parece que aquí puse unos ejemplos, ¿no? de Flipgrid. Sí, aquí está. Esta página web
te permite crear tu aula virtual, ¿no? Y lo conectas con Google Classroom. Y luego tú puedes asignar tareas dentro de esta página para que los estudiantes elaboren sus propios videos de manera fácil, ¿no? O sea, ellos no se graban y pueden, por ejemplo, usar su cuaderno, una cartulina, pueden incluso grabar su pantalla y pueden ir explicando. Entonces, todo se almacena dentro de esta página. Ya no tienen que hacer videos en otras plataformas como YouTube, es como que más privado, más personalizado, y luego tú puedes gestionar los videos, ¿no? O sea, después de revisarlos puedes dar una retroalimentación general a todos o individual, puedes incluso seleccionar como que de repente 2 o 3 tipos de respuestas que han sido bastante interesantes y las destacas, puedes poner los videos en privado o en público. Uso eso, por ejemplo, cuando son evaluaciones. Cuando son evaluaciones y el producto es que elaboren un video con la respuesta al problema, entonces ahí en privado, ¿no? Para que solamente yo como docente lo vea. Pero si estamos en clase, sí lo pongo público para que ellos también se nutran de las diferentes respuestas de sus compañeros. Les voy a poner aquí un ejemplo para que más o menos visualicen cómo es. Voy a compartir otra vez pantalla. Ahí se ve, ¿no? Ya, por ejemplo, este fue el examen de esta unidad sobre problemas. Se les dio, si mal no me equivoco, entre 3 a 5 problemas, y el estudiante tenía que escoger uno de ellos y resolverlo de diferentes formas, y luego elaborar un video con esa respuesta, ¿no? Entonces aquí está el video de una de las estudiantes. Bueno, obviamente está en el idioma inglés, pero más o menos para que visualicen cómo lo hace. Hi, my name is Maitelia, and this is my summative assessment. The problem that I choose say like this. Tui, the tallest, is shorter than Miguel, the lightest. Yerel, the oldest, is shorter than Nick, the heaviest. No one has the same rank in any category. For example, if someone is the second tallest, he can't also be the second heaviest or the second oldest. So I will start with the principal facts that give me these problems, and is that Tui is the tallest, Miguel is the lightest, Yerel is the oldest, and Nick the heaviest. Y entonces ella empieza a explicar todo el proceso de solución usando la tabla, ¿no? Que usaba la tabla para organizar todos los datos. Y luego el otro método que utilizó me parece que es de manera gráfica, ¿no? Para representar las alturas de cada persona. Y eso es lo que cada estudiante hacía, ¿no? Un video con 2 o 3 formas de resolver el mismo problema, ¿sí? Entonces, ojo que esto, repito, es por ejemplo en un contexto en donde todavía sigo trabajando de manera virtual, ¿no? Pero si estamos de manera presencial, entonces los estudiantes lo pueden exponer en la propia clase, en grupos, o si quiero de repente y no me alcanza el tiempo para que cada estudiante presente su propio trabajo, entonces ahí, por ejemplo, les puedo dar la alternativa de que trabajen con los videos y luego cada uno lo revisa, ¿no? Bien, la otra estrategia es usar situaciones problemáticas relacionadas al contexto, ¿no? Es decir, esa es la mejor forma de vincularlo con la vida del estudiante. Y ustedes como docentes son las mejores personas para conocer el contexto de cada estudiante, ¿no? De conocer qué es lo que les gusta, cuáles son sus preferencias, intereses, o qué es lo que ven en casa, ¿no? Cuál es la realidad, porque aquí es bastante variada, ¿no? Voy a ponerlo con un ejemplo. Por ejemplo, normalmente cómo se enseñan las fracciones es de esta forma, ¿no? Empiezan con el concepto de fracción, elementos de la fracción, la clasificación de fracciones, operaciones con fracciones y los problemas, ¿no? Siempre, por lo general, al último ponemos los problemas. Lo que se propone ahora, por ejemplo, es trabajar los 5 significados de la fracción. Y estos 5 significados, trabajarlos a través de situaciones contextualizadas, situaciones reales, ¿no? Situaciones que ellos pueden ver en su día a día,
Por ejemplo, acá hay una. Esta la he sacado de la evaluación de estudiantes, le llaman S, ¿no? Dice, observa los envases en los que una fábrica comercializa la leche. Hay un envase de 1/4 de litro y otro envase de medio litro. Se requiere envasar la leche en una nueva caja cuya capacidad sea mayor a la caja pequeña y menor a la caja grande. Entonces, evidentemente aquí estoy trabajando orden, ¿no? Y comparación de fracciones, pero el contexto es como que bastante real, ¿no? Es bastante real y requiere pues una mayor capacidad de análisis, ¿no? O comprensión. Significados de la fracción. Aquí tenemos 5 significados, parte todo, como fracción como cociente, fracción como razón, como operador y como medida, ¿sí? Estos 5 significados ejemplificados con, es decir, con ejemplos, con un problema, tanto de manera continua, ¿no? Lo pueden ver a detalle en este libro, ¿ya? Este libro está en internet y se los recomiendo. Aquí habla sobre qué logros de aprendizaje en matemática muestran los estudiantes al finalizar la primaria. Eso nos ayuda a entender cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes, sobre todo en fracciones, que es como siempre el tema más difícil que los estudiantes se encuentran en secundaria, ¿no? Si tú le preguntas a un estudiante qué es lo que más te cuesta, normalmente la mayoría te va a decir fracciones, es con lo que más sufren. Entonces, esto lo pueden googlear, lo pueden encontrar, si quieren también les paso el enlace, y van a encontrar no solamente la parte de dificultades, donde ahí es toda la explicación, ¿no? Qué tipo de dificultades presentan los estudiantes, ¿no? También con ideas de cómo trabajar fracciones en el aula, y en los anexos está explicado los 5 significados de la fracción con ejemplos de problemas. ¿Cuál es aquí el principal problema que se encuentra en el aula? Es que los docentes tendemos a trabajar solamente la fracción como parte todo. Ese es el significado que más se trabaja en el colegio. Y no trabajamos tanto los otros significados, ¿no? Como cociente, o sea, como una división, ¿no? Como, y por ejemplo, cociente, o sea, es súper sencillo de ejemplificar, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo 2 pizzas y lo quiero repartir entre 5 personas, ¿no? ¿Cuánto de la pizza le toca a cada uno? Es una fracción como división. Es un significado muy, muy de la vida, como un ejemplo de la vida real. El ejemplo de razón es otro que se usa bastante en la vida real y sin embargo a veces en el aula no lo trabajamos, ¿no? En las noticias, en los periódicos, normalmente expresan las noticias usando razones, ¿no? Un ejemplo, no sé, voy a inventar algo. 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso en Lima. O sea, ahí es un ejemplo de fracción como razón, ¿no? ¿Qué significa ese 9 de cada 10? ¿No? Fracción como operador, eso también es bastante usado. Yo diría que parte todo y operador son los que se usan más, y el de medida tampoco es muy usado. Entonces, si quieren profundizar en eso, yo les recomiendo leer este texto, y si quieren luego también se les paso el link. Y es más, si mal no me equivoco, aquí en las referencias he colocado, sí, acá está. Aquí en las referencias, porque muchos me están preguntando por el tema de dónde saco la información, bueno, aquí está lo de Auswell, Carranza, Díaz, Isoda, Currículo Nacional, obviamente, Mori Barrantes, que es investigación sobre las creencias y concepciones de la matemática. Y aquí está este texto que les digo, ¿no? ¿Qué logros muestran los estudiantes al finalizar? ¿Dónde está? ¿Qué logros los estudiantes de matemática muestran los estudiantes al finalizar la primaria? Este es el informe y hasta el enlace. Y bueno, también el problema que les he mostrado es sobre la S de segundo de secundaria. Es más, se los voy a copiar ahorita. A ver qué me ponen acá. Voy a leer sus comentarios. No me deja de repente porque el texto es muy grande. Bueno, les voy a copiar ahorita el de la UMC. Ahí está. Ya, a ver, me dicen.
Pero si usamos los diferentes significados de la fracción al mismo tiempo, sí, obviamente, Marcela, la idea es que no expliques los 5 al mismo tiempo, ¿no? Es un tema de ir conversando, coordinando con el equipo de matemática, ¿ya? Porque también de acuerdo al grado, cuál es más conveniente, en qué momento, con cuál empezar, ¿no? Es una decisión que se hace en equipo, no es que tenga que trabajar los 5 significados a la vez, ¿no? Tampoco la idea no es confundir al estudiante. Pero, o sea, nuevamente repito, los estudios demuestran de que cuando se explica los 5 contenidos, el estudiante logra una comprensión mucho más completa de las fracciones, ¿sí? O sea, eso sí está, eso lo dicen las investigaciones. Estrategia 3, uso de material concreto y gráfico, ¿sí? A veces pensamos que el material concreto solamente es exclusivo para el nivel de primaria, ¿sí? Y eso no es cierto. O sea, material concreto, si bien es cierto, más se usa en inicial y primaria, pero se puede seguir trabajando en secundaria e incluso yo lo uso en la universidad, ¿no? Porque, bueno, yo estoy formando futuras docentes de inicial y de primaria, y obviamente también llegan con muchas dificultades en el área de matemática. Entonces, primero lo que hago es recoger cuántos saben y luego hacer este proceso de desaprender para volver a aprender. Entonces, el material concreto es una herramienta muy útil en matemática, es como el acceso que permite facilitar la comprensión. Ahora, la idea es que no se queden con el material, sino que luego de trabajar y explorar el material y hayan logrado el objetivo, ya luego es pasar al momento de la abstracción, ¿no? Es decir, cómo puedo trabajar y resolver la matemática sin usar el material. Les voy a dar un ejemplo, que es este video. Ese es el video que yo por lo general lo uso en clase con mis estudiantes de la universidad y les explico cómo trabajar fracciones. Este material de acá yo lo he elaborado porque obviamente es un material que lo venden, que es una empresa que lo vende, pero yo lo he elaborado con cartulina, les explico cómo hacerlo, ¿no? Dibujarlo, cortarlo, colocar las fracciones y luego voy trabajando con él. Y después de terminar la actividad, o sea, me dicen, wow, cómo quisiera que me hayan enseñado las fracciones así, en clase, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si se puede proyectar. Grammarly hace más que detectar errores. Con Grammarly encuentras palabras buenas. No. Bien, aquí lo que yo les voy a pedir es que ustedes se pongan en el rol de estudiante, porque obviamente si ustedes están en el rol de docente, ya van a saber todas las respuestas, ¿no? Pero pónganse en los pies de un estudiante que recién está aprendiendo fracciones. Entonces, para que más o menos hagan la experiencia de cómo es trabajar con el material, ¿no? Hola, Diego. Hola. Con estos 2 círculos vamos a aprender varios temas sobre fracciones. Consideremos que el círculo amarillo es un entero. Ok. Entonces, ¿qué parte del entero es lo que está ahora en amarillo? Un cuarto. ¿Y ahora? Un quinto. ¿Quién es mayor, un cuarto o un quinto? Un cuarto. ¿Quién es mayor, un cuarto o un sexto? Un cuarto. ¿Quién es mayor, un octavo o un cuarto? Un cuarto. ¿Quién es mayor, un cuarto o un tercio? Un tercio. ¿Quién es mayor, un tercio o un medio? Un medio. ¿Quién es mayor, un tercio o un octavo? Un tercio. Muy bien. Ahora, mentalmente. Diego, ¿quién es mayor, un medio o un quinto? Un medio. ¿Quién es mayor, un tercio o un octavo? Un tercio. ¿Quién es mayor, un quinto o un décimo? Un quinto. Muy bien. Este es un cuarto. Ok. ¿Cuántos cuartos tiene el entero? 4 cuartos. ¿Cuántos quintos tiene el entero?
5 quintos. ¿Cuántos sextos tiene el entero? 6 sextos. ¿Cuántos octavos tiene el entero? 8 octavos. ¿Cuántos décimos tiene el entero? 10 décimos. Muy bien. Si aquí tengo un cuarto, este es un cuarto, ¿cuánto es el resto? 3 cuartos. Si este es un quinto, ¿cuánto es esto? 4 quintos. Si este es un sexto, ¿cuánto es esto? 5 sextos. Si este es un octavo, ¿cuánto es esto? 7 octavos. Si esta parte es un tercio, ¿cuánto es aquí? 2 tercios. Si este es 3 octavos, esto es 3 octavos, ¿cuánto es acá? 5 octavos. Perfecto. Si aquí es 2 quintos, esto es 2 quintos, ¿cuánto es acá? 3 quintos. Perfecto. Ahora, mentalmente, voy a decir un número menor que un entero y tú me dices cuánto le falta para el entero. Ok. Un tercio, 2 tercios. un cuarto, 3 cuartos. un quinto, 4 quintos. 3 quintos, 2 quintos. 3 octavos. 5 octavos. Muy bien. Ahora tú, Diego, por favor. Por el reverso. Marca en amarillo un cuarto. ¿Cómo sabemos si está bien? Al reverso tiene que decir 3 cuartos. A ver, volteamos. Perfecto. Muy bien. Ahora marca en amarillo un tercio. Aproximadamente. ¿Qué debe estar al reverso? 2 tercios. Volteamos. Perfecto. Ahora en amarillo marca un octavo. ¿Qué debe aparecer al reverso? 7 octavos. Perfecto. Volteamos. Muy bien. 7 octavos. Eso es. Ahora otra serie. ¿Qué parte está en amarillo ahora? Un medio. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Y la mitad de un cuarto? Un octavo. ¿Y la mitad de un octavo? Un 16avo. Aproximadamente aquí. ¿Y la mitad de un 16avo? Un 32avo. Muy bien. ¿Y ahora la mitad de un quinto? Un décimo. ¿Y la mitad de un tercio? Un sexto. ¿Y la mitad de un décimo? Un 20avo. Perfecto. Tengo aquí un octavo. Ok. ¿Cuál es el doble de un octavo? Un cuarto. ¿Y el doble de un cuarto? Un medio. ¿Y el doble de un medio? Un entero. Un entero. Y se zafan los círculos. Lo vuelvo a armar. A propósito, lo armo mal. Tener cuidado que si está así, está mal armado. Aquí dice 3 cuartos y esto es un cuarto. Entonces, cuando se usa con los niños en todo el salón de clases, tener cuidado que todos lo tengan bien armado. Si dice, por ejemplo, un cuarto aquí, verificar que efectivamente esta sección sea un cuarto. Bien, entonces ahí estoy viendo comentarios bastante positivos sobre el material. No he hecho todavía un video de cómo elaborar el material. De repente a lo mejor me animo a hacerlo, pero ahora les voy a explicar cómo fue que lo hice. En la universidad yo dicto el curso de materiales y recursos, o sea, además del curso de desarrollo de habilidades lógico-matemáticos, también dicto el curso de materiales y recursos básico y avanzado. Y en el curso yo les enseño a los estudiantes a construir sus propios materiales. ¿Por qué? Porque una gran limitación que tenemos los docentes es el tema económico, es decir, no siempre el colegio nos apoya en toda la parte económica de materiales que deberían tener los estudiantes, ¿no? O sea, si tenemos el apoyo, genial, hay que utilizarlo y explotarlo, pero si no, entonces hay que ingeniar y pensar cómo hacerlo. Entonces trabajamos con la estudiante cómo construir su propio material y cómo enseñarle a los estudiantes a construirlo, ¿no? Y ahorrar. Aquí está, miren. Lo primero que hice fue cortar 2 círculos, uno de color blanco y otro de otro color, ¿ya? Para hacer el contraste. Entonces, estos 2 círculos se pueden con un tazón o un plato, hago el círculo y los corto, pero deben tener la misma medida. Luego hay que hacerles un corte, ¿ya? Para que justamente en ese corte ambos círculos se puedan entrecruzar. Entonces, ese corte es más o menos como una especie de radio que se corta, ¿no? En ambos círculos.
Y luego en el círculo blanco lo que hago es dibujar las fracciones, ¿no? Dibujo las fracciones de un medio, de un cuarto, de un tercio, un quinto, ¿no? Todas las fracciones, y aquí va a depender ustedes qué fracciones quieren trabajar, si quieren trabajar con las fracciones usuales que dice el ministerio, o dependiendo de la edad y del grado, ya con otro tipo de fracciones más complejas. Y ya está. Luego han visto la gran variedad de temas que se pueden trabajar, y cuando yo lo he usado con los estudiantes de la universidad, o sea, me dicen lo mismo, ¿no? ¡Wow! O sea, entendí todo. Si así hubiera aprendido las fracciones, otra sería la historia. ¿Y por qué me detengo bastante en fracciones? Porque yo diría que de la competencia de cantidad es el punto más difícil o con el que más dificultades tienen los estudiantes. O sea, los estudiantes llegan a secundaria, universidad, lo que menos entienden son fracciones. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, es que de repente no han tenido una correcta formación. Las fracciones se enseñan en primaria, ¿no? A partir de cuarto grado de primaria, si mal no me equivoco. Y las fracciones no se pueden enseñar si es que no van acompañados de un material concreto o de un material gráfico. O sea, las fracciones jamás se van a aprender si pretendo trabajarlas simplemente con el campo numérico, ¿no? O sea, escribiendo todas las fracciones. Nunca lo van a entender. Si esto no va acompañado de un material concreto gráfico, el estudiante siempre va a arrastrar esa dificultad de las fracciones. Entonces, las que están en primaria o los que están en primaria son los que tienen la mayor responsabilidad de cómo parto, ¿no? Trabajamos con las fracciones, siempre acompañado de materiales. Ese es un ejemplo, ¿no? Los círculos es un ejemplo. También hay actividades para trabajar, por ejemplo, con las regletas, ¿no? Con la tabla de fracciones, que es otro material también muy bueno para trabajar, porque la tabla de fracciones te permite ver las fracciones equivalentes. Y por ejemplo, si yo soy un profesor de secundaria, ¿ya? Que se supone que mis estudiantes ya han visto fracciones en primaria, yo tengo que evaluar y ver cómo están llegando a mis manos. Porque si de repente en primaria no han aprendido bien fracciones, entonces yo tengo que partir de cero, no al mismo ritmo que trabajarían en primaria, de repente un poco más rápido, pero tengo que trabajar con material concreto o gráfico, porque si no, igual van a seguir arrastrando las mismas dificultades con las fracciones. Las fracciones son tan abstractas que no se puede pretender enseñar al estudiante simplemente trabajando con el campo numérico. ¿Ya? Ahora vamos a leer aquí algunos comentarios. Sí, exacto. Dice, el material es muy interesante, concreto y manipulable para que ellos deduzcan la relación. Y se dan cuenta, el ejemplo que les he puesto en el video, porque lo que muestra el video es lo que exactamente yo hago con los estudiantes, ¿no? Primero les muestro los números y luego le das la vuelta al círculo y ya no hay números, pero ya ahí viene la estimación, ¿no? Que el estudiante más o menos deduce, ya eso es un cuarto, eso es un medio, eso es un entero, o sea, ya más o menos va estimando las porciones, ¿sí? Y luego, ese es el primer paso, cuando yo exploto el material. Una vez que ya he explotado el material, ya el siguiente paso es trabajar sin material, porque ya han internalizado todo, entonces ya ahora sí pueden trabajar ellos solos de manera abstracta. ¿Sí? Entonces simplemente el material ha sido un medio para llegar a eso. A ver, dice, yo creé un cuento del cocodrilo y le enseño los signos de comparación. Claro, el cocodrilo también es otra estrategia para trabajar en lo que es mayor, menor, igual, ¿no? Sí, yo también lo uso sobre todo con los de primaria, ¿no? El tema del cocodrilo está hambriento, entonces siempre va a apuntar al número más grande, ¿no? Porque la dificultad que tienen es cómo usar el símbolo, si significa mayor o menor, esa es la gran confusión que tienen y lo veo en secundaria y en universidad a veces. A ver, me ponen concuerdo con el maestro, o sea, ellos mismos podrían elaborar. Sí, exacto. Dependiendo de la edad, ¿no? En primaria es un poco más difícil que ellos elaboren sus propios materiales, pero en secundaria ellos sí pueden elaborar su material. Toma un poco más de tiempo, pero si les das las indicaciones así bien pauteadas, hasta incluso con sexto de primaria también he hecho que los chicos elaboren su propio material, lo pueden hacer. Entonces, no hay excusas, o sea, yo siempre he dicho, nuestra carrera es un poco ingrata porque para mí es como, y creo que todos pensamos, ¿no? Ser profesor es la mejor
profesión o carrera, porque somos los encargados de formar a todos, o sea, no solamente estudiantes, también formamos en la universidad a ingenieros, doctores, etc. Pero lamentablemente a veces no hay los recursos, y cuando no hay recursos, entra la creatividad. ¿Sí? La creatividad entra a tallar, entonces ahí somos nosotros los que podemos generar nuestros propios materiales. Bien, ahora vamos con el siguiente, vamos a trabajar decimales, que es otro también tema interesante. ¿Cómo enseñamos a multiplicar decimales? Por favor, escríbanme en el chat cómo suelen enseñar, por ejemplo, a multiplicar 0,3 por 0,4. En el chat, por favor, colóquenme cómo suelen enseñar esto. Bien, estoy leyendo acá el comentario del profesor Santos, ¿no? Que es genial y entretenido, y así exacto. Y entonces esa es la idea, ¿no? Nosotros mismos somos los que podemos cambiar el chip en los estudiantes, porque ellos vienen con un chip bastante negativo sobre las matemáticas. Entonces, cuando ya llegan a nuestras manos, somos nosotros los responsables de cambiar esa percepción negativa que tienen sobre las matemáticas y mostrarle más bien una matemática más lúdica, más activa, más aplicable a la vida real, ¿sí? Entonces, bueno, yo los felicito por estar en ese taller, porque eso dice mucho de ustedes, ¿no? Dice que están interesados en seguir aprendiendo, en seguir mejorando, en seguir formándose para dar lo mejor a sus estudiantes. Bien, a ver, acá me dicen, ya, ajá, ok, sí es cierto, hay algunos que enseñan a multiplicar decimales transformándolo en fracciones, ¿no? Esa es una forma. Ajá, ok, sí. Bien, es por lo general como suelen trabajar esta multiplicación de decimales. Vamos a hacer una actividad juntos. Bien, ¿qué es lo que necesito? Por favor, todos tengan una hoja cuadriculada a la mano, o varias hojas cuadriculadas, o si tienen su cuaderno mejor. Y pueden utilizar colores, y si no tienen colores, de repente lapiceros, o lo que tengan a la mano, de tal forma que puedan pintar o sombrear la hoja cuadriculada o cuaderno, ¿sí? Me escriben en el chat, por favor, si ya tienen los materiales, si tienen hojas cuadriculadas y colores o lapiceros. Bien, a ver, veo que ya hay algunos que tienen los materiales. Entonces, primer paso, lo que van a hacer es dibujar un cuadrado de 10 por 10. Es decir, dibujar un cuadrado que tenga 100 cuadraditos dentro, ¿ya? Pero solamente tienen que dibujar el borde, nada más. Nada más, ¿ok? Voy a ver si yo tengo uno también a la mano para enseñarles.
Listo, aquí les enseño un ejemplo, miren. Simplemente he dibujado un cuadrado que mide 10 de lado, entonces ahí dentro obviamente hay 100 cuadraditos. Eso es lo que tienen que hacer. En el chat me ponen si ya lo han hecho. Muy bien, ahí está la profesora María, ya lo ha hecho. En el chat me ponen listo para saber que ya han dibujado el cuadrado. Ujú. Bien, veo que ya varios lo han hecho. Excelente. Siguiente paso. Pinta 0,3 de ese, o sea, en tu cuadrado pinta 0,3 en columnas. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería 0,3 representado en este cuadrado? Usa un color, ¿no? Un color en particular. O si quieres sombrea, delinea. Bien, ahí no sé si están viendo la cámara de la profesora María, ahí está mostrando cómo sería, a ver, ¿serían 3 cuadraditos? ¿Qué opinan? ¿Serían 3 cuadraditos, como aquí menciona la profesora Yesenia? ¿O cuánto sería? Serían 3 filas. ¿Y 3 filas cuántos cuadraditos es? 30. 30, ajá, bien, entonces... Usted lo dijo en columnas, bueno, ya, no importa. Claro, es que ahí tenemos que pensar, ¿no? O sea, cada cuadradito, ¿cuánto vale? ¿No? Cada cuadradito vale 0,3 o vale, perdón, 0,1 o 0,01, ¿sí? Entonces, 0,3 en columnas serían en total 30 cuadraditos, ¿sí? Porque es como decir, es como si dividiera todo el cuadrado en 10 partes y estoy pintando 3 partes de esas 10, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente. Ahora pinta 0,4 en filas, ¿ok? 0,4 en filas dentro del mismo cuadrado y usando otro color diferente. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, pensemos cómo sería pintar 0,4 en filas dentro del mismo cuadrado, pero usando otro color. A ver, ahí la profesora María está enseñando cómo lo ha hecho. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que está mostrando? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, 0,4, ¿cuántos cuadraditos serían de todo el cuadrado? 40. 40, muy bien, muy bien. Y la pregunta es, ¿en qué parte del cuadrado coinciden los dos colores? En 12 En cuadraditos. ¿Y cómo lo podría representar si todo el cuadrado equivale a la unidad? Si todo el cuadrado vale a la unidad, ¿cómo se escribiría? 12 sobre 100. Muy bien, 12 sobre 100 en fracción. ¿Y en decimal cómo sería? 12 centésimos. 2,12. 0,12, ¿no? Muy bien, excelente, buen trabajo. Vamos a ver, entonces, eso es lo que deberían haber hecho en sus hojas. 0,3 serían 30 centésimos, es decir, 3 columnas, 30 cuadraditos de los 100. 0,4 sería equivalente a 40 centésimos, es decir, 40 cuadraditos de los 100 que hay, ¿ya? Incluso, o sea, fíjense aquí el lenguaje es importante y cómo el lenguaje lo voy relacionando con el gráfico. Si quiero entonces representar cuando yo intersecto ambos colores, sería 0,12, ¿no? La parte sombreada sería 0,12. Bien, entonces podríamos decir que
0,3 por 0,4 me ha salido 0,12. ¿Ok? 260. ¿Sí? Bien. Ahora quiero que ustedes dibujen otro cuadrado, ¿ya? Igualito de 10 por 10. O sea, vamos a repetir el procedimiento. Dibujan un cuadrado de 10 por 10, ¿ya? Y les voy a poner aquí todos los pasos. Pinta 0,5 en columna, 0,2 en filas, ¿sí? Fíjate que es el mismo procedimiento, pero solamente estoy cambiando los números, las cantidades. Y en qué parte del cuadrado coinciden las áreas pintadas, ¿ok? A ver, repitan todo el procedimiento, pero todavía no me coloquen la respuesta en el chat, solamente háganlo nada más, háganlo en sus hojas. Entonces, ahora sí, ¿en qué parte del cuadrado coinciden las áreas pintadas? Y me ponen la respuesta en el chat. A ver, vamos a ver. Me han colocado 10 cuadraditos que vendría a ser 0,1. Me ha puesto la profesora Miriam. Breni también ha puesto 0,1, 0,1, 0,10, ¿no? Que es equivalente. Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de estos dos ejemplos, este de acá y el anterior? ¿Qué podemos concluir sobre la multiplicación de dos números decimales? ¿Sí? ¿Hay alguna forma rápida de poder resolver esta multiplicación sin necesidad de hacer el gráfico? ¿No? A ver, analicemos, ¿no? ¿Cómo de 0,5 por 0,2 se llegó a 0,10? ¿Cómo de 0,3 por 0,4 se llegó a 0,12? ¿Qué estrategia podría aplicar que me permite llegar fácilmente a la respuesta sin necesidad de hacer el gráfico? ¿Algún voluntario o voluntaria? Multiplicar los decimales, la parte decimal, y ver cuántos son. Si en el primer decimal tiene 1, en el segundo decimal tiene otro, entonces tu respuesta tendrá 2 decimales. Excelente, excelente profesora, ¿no? Y esa es, ¿no? Esa es la forma de poder multiplicar dos números decimales, ¿sí? Me fijo en la parte decimal, multiplico los números que están en la parte decimal y luego coloco la respuesta en el nuevo decimal. Ahora, claro, exacto. Entonces, esto que acabamos de usar se llama el modelo de áreas, ¿sí? Vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, es decir, lo que ha dicho la profesora, ¿no? Lo que hago es multiplicar, o sea, voy a colocar aquí los dos ejemplos. El primer ejemplo era 0,3 por 0,4 y salió 0,12. El segundo ejemplo era 0,5 por 0,2 y me salió 0,10. Entonces,
escribe las respuestas de esos 3 decimales en el chat sin convertir a fracción, es decir, aplicando esto que acabamos de ver, o lo que dijo su compañera, no la colega. Ahí la profesora Breni está colocando 0,16, 0,20, 0,18. Excelente. Bien, entonces fíjense cómo la actividad o el hecho de trabajar con el papel y dibujar y pintar les ha permitido a ustedes llegar a una conclusión, que es diferente que si yo de frente voy y les digo, bien chicos, para multiplicar decimales, multipliquen 2 por 8, 16, y luego cuentan la cantidad de cifras decimales que hay, y eso debe tener la respuesta. O sea, podría hacerlo así, podría hacerlo ir directo, ¿no? A la estrategia, al método, pero es muy probable que luego ellos se olviden y luego no recuerden cómo multiplicar decimales. En cambio, si se trabaja con el material, yo lo he hecho rápido, no he hecho solamente con los ejemplos. En el caso del estudiante hay que hacerlo con varios ejemplos para que ellos analicen qué patrón o regularidad observan y luego generen sus propias conclusiones, sus propias propiedades. Y lo pueden hacer, ¿no? Entonces aquí, como han dicho acá, sería 0,16, 0,20 o 0,2, que es lo mismo, y 0,18. Entonces fíjense cómo directamente llego a la respuesta sin necesidad de convertir a fracción, que es como muchos lo suelen hacer. ¿Sí? Este ejemplo que acabo de hacer se llama el modelo de áreas. El modelo de áreas te permite trabajar no solamente la multiplicación de decimales, también puedes trabajar multiplicaciones naturales. Es decir, yo quiero que ellos trabajen, no sé, pues 4 por 3, ¿no? También podría pedirles que dibujen rectángulos, ¿no? Un rectángulo que mida 4 de lado y 3 de ancho. Entonces al final cuentan que hay 12 cuadraditos y eso representa la medida del área de ese rectángulo. Entonces ahí voy conectando la multiplicación con el modelo de áreas. En este caso estamos trabajando con decimales y definitivamente, o sea, las veces que lo he aplicado los estudiantes lo comprenden bastante bien. Repito, ahorita lo he hecho muy rápido, ¿no? Por el tiempo. A los estudiantes hay que ponerle más ejemplos, de repente unos 4 o 5, y después pedirles que ellos generen su propia regla, que ellos generen su propio método de cómo resolver la multiplicación sin hacer el gráfico. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo estoy construyendo el aprendizaje con los mismos estudiantes. ¿Ya? Bien, creo que tenemos aquí un ejemplo más, que son los números enteros. ¿Cómo suelo trabajar los números enteros en el aula? Lo hago con las cargas, cuando recién estoy empezando, ¿no? Usamos cargas positivas o negativas. Esto puede ser con material concreto o puede ser con material gráfico. Obviamente, si estamos en clase presencial, yo prefiero material concreto. Y yo tengo mis fichas, tengo mis fichitas azules y mis fichas rojas. Entonces, ¿qué es lo que le explico al estudiante? Cada ficha azul es una carga positiva, equivale una unidad, ¿no? Positiva. Y cada ficha roja equivale a -1, es una carga negativa, ¿ya? Eso todos lo deben tener en claro. Bien, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tengo 2 cargas positivas? ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado ahí si tengo 2 cargas positivas? Más 2 positivo. Más 2, ¿no? Más 2 o 2 cargas positivas. Correcto, correcto. Bien, acá veo que están haciendo una pregunta sobre 0,67 por 0,654. A ver, ¿alguien que quisiera responder a la profesora Tatiana? Un poco para ya cerrar el tema de los decimales. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría explicar esa multiplicación de decimales con material o qué método utilizarían para resolver esa multiplicación que ha colocado la profesora?
lo ha puesto en el chat, dice, ¿qué método aplicarías para 0,67 por 0,654? Puede ser, Miss, ahí el mismo método, ¿no? Para saber la cantidad de decimales y ya como los chicos ya están haciendo decimales, me imagino que han tenido conocimientos previos de números naturales. Lo único que ellos podrían multiplicar ya de manera metódica, por decir, el 654 por 67 nada más, y ya ordenarlos en forma decimal. Porque Exacto. ya... Exacto. Maestra, Sí, profesor. otra de las formas que, bueno, se practicó hace muchos años, que trataba justamente de desarrollarlo, fue con el multibásico, donde tenemos los cubitos de unidad, las decenas, las plaquitas de 100 unidades, que justamente me acaba de hacer recordar este modelo de áreas, ¿no? De las placas de 10 unidades de cubitos. Y para ese tipo de multiplicación, experimentar un poco con ese multibásico a nivel del cubo ya, donde se tiene el 10 por 10 por 10 cubitos. Por ahí ya me motivó la profesora Tatiana. Eh, Incluso de mi parte yo también hice hasta los cubitos, ¿no? Con la sierrita, cortarlos uno por uno. Fue bastante trabajo, pero muy divertido también para hacerlo. Sí, gracias más bien por hacernos recordar todas estas cosas que a veces uno ya lo olvida. En realidad, muchas gracias. Gracias, profesor Ernesto. Bien, yo creo que son válidos ambos enfoques, ¿no? Tanto el de la profesora María como el del profesor Ernesto. Con respecto a lo que decía la profesora María, es cierto, o sea, una vez que ya los estudiantes han generalizado su regla, esa regla está para que la apliquen y que la apliquen en diferentes situaciones. Entonces ahí yo, por ejemplo, ya puedo empezar a cambiar la cantidad de cifras decimales. O sea, 0,27 por 0,154. ¿Funcionará su regla? Claro que sí. O sea, multiplican la parte decimal, ¿no? Como cualquier multiplicación normal, y luego cuentan la cantidad de cifras decimales que hay, y esa cantidad es la que debe tener la respuesta, y les va a salir el resultado. O sea, ya es más que nada una especie de ejercicio de aplicación de la regla. Cuando un estudiante, cuando trabajamos con estudiantes para que construyan y generen su propio aprendizaje, es cierto, hay un tiempo de exploración, hay un tiempo de trabajar con material concreto, trabajar con material gráfico, hay que darles su tiempo, ¿no? Eso no es fácil. Yo repito, lo he hecho rapidito porque no tengo, o sea, son 2 horas para hablar de varias cosas. Una vez que el estudiante genera su regla, pueden haber muchas reglas y cada estudiante puede generar su propia regla. Entonces ahí tenemos que trabajar con el salón y analizar, no sé si regla por regla, pero al menos algunas cuantas para ir evaluando, ¿es válido o no es válido? ¿Se cumplirá siempre o no? Y una vez que ya tengan su regla, tienen que verificar si esa se cumple o no. Entonces, tienen que ponerle otros casos para que verifiquen que comprueben. O sea, por ejemplo, usar la calculadora y comprueba, a ver, ¿se cumple tu regla? Y se dan cuenta, si está bien, genial, o sea, vas por buen camino. Si no, ok, piensa en otra regla. Y una vez que ya han verificado su regla y la han comprobado, entonces viene la aplicación a situaciones nuevas, como por ejemplo lo que propone la profesora Tatiana, ¿no? Entonces ya le cambio la cantidad de cifras decimales, por ejemplo. Y con respecto con lo que decía el profesor Ernesto, es un punto súper importante. Los decimales, la mejor forma de trabajar o introducirlo, porque eso también empiezan en primaria, es una buena propuesta, es utilizando el material, el multibase, ¿no? El material base 10. Si lo que ustedes han hecho ahorita, que es dibujar un cuadrado de 10 por 10, es como si fuera la plancha de 10 por 10 del multibase, ¿no? También podría trabajar con las tiras, ¿no? O con el cubo. Entonces yo incluso le puedo ir cambiando el significado a cada uno de estos. O sea, podría ser en unidades enteras, luego trabajar con decimales y explotar el material. Entonces, el material multibase es bastante útil para trabajar la parte de decimales, ¿sí? Bien, entonces continuamos con el tema de los enteros, y aquí varios me han puesto la respuesta correcta, que es 2 positivos. Siguiente pregunta. Si tengo 2 cargas negativas, entonces, ¿cuánto sería el resultado?
Sí, una aclaración del profesor, sí es correcto, lo de negativo 1 exacto. Sí, porque luego entra la confusión entre el menos y el negativo. Bien, tenemos dos cargas negativas. El resultado sería, dos cargas negativas, ¿no? Bien, como lo están colocando en el chat, -2. Y si tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿cuánto es el resultado? Cero, correcto, ¿no? Cero, ¿sí? Se anulan. Aunque creo que en química, en física dicen, no, cargas opuestas se atraen, ¿no? Pero en matemáticas estamos viendo que sale cero, se anulan. Bien, este es el principio básico para poder, por ejemplo, operar números con números enteros, ¿sí? Pongo el ejemplo. Quiero operar 5 positivo con 7 negativo. O sea, quiero sumar 5 positivo con 7 negativo. Recordemos que el signo positivo es implícito, no es necesario colocarlo. Entonces, lo que yo hago, les pido a los estudiantes, ok, usen su material, ellos ya vienen con sus cartulinas o sus fichitas, ¿ya? Y en la mesa colocan 5 cargas positivas y 7 cargas negativas. ¿Sí? Ahí están, 5 cargas positivas y 7 negativas. Ya hemos dicho que hay un principio en que una carga positiva con una negativa se anulan, ¿verdad? Entonces, si bajo ese principio empiezo a anular cargas, ¿cuántas me quedarían en esta operación? Muy bien, me han Cargas colocado negativas, ¿no? dos cargas negativas, ¿no? Anulo las parejas y me quedan dos cargas negativas, ¿sí? Entonces, el estudiante, después de haber trabajado y manipulado el material, va anulando y quedan dos cargas negativas. Ahora le ponemos otra situación. Resuelve 2 cargas negativas más 4 cargas positivas. ¿Cuánto saldría el resultado? ¿Cero? A ver, ¿estamos de acuerdo? +2. Saldría 2 Cargas positivas. cargas positivas, ¿no? Claro, 2 cargas positivas. Muy bien, ahí está representado. Voy a sacar un ratito el chat, no me deja ver. Acá está. Se van anulando y me quedan 2 cargas positivas. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos puesto 2 casos, ¿no? Dos ejemplos, hemos trabajado en el aula, hemos verificado que todos los estudiantes lo tratan de hacer de manera correcta, y ya luego puedo mandarlos a trabajar en equipo, que es lo que voy a intentar hacer yo, a ver si me queda el tiempo. Puedo formar grupos, ¿verdad? Sí, se puede formar. Ya, perfecto. En esos últimos minutos, voy a darles indicaciones, ¿sí? Van a trabajar, a ver, acá, son 60. Van a trabajar en grupos de 6, ¿ya? Y los voy a mandar en breakout rooms, en el Zoom, y les voy a dar una ficha a la cual tienen que crear una copia, ¿ok? Solamente crean una copia por grupo, ¿sí? Entonces, primero les voy a compartir la carpeta, y en la carpeta, es más, les voy a enseñar ahorita. Les voy a enseñar ahorita para que lo vean. Aquí está. Bien, esta es la carpeta de Google Drive y este es el documento. Entonces, una persona por grupo va a crear una copia, ¿no? Pone acá, hacer una copia, y crea una copia de este documento en la misma carpeta y coloca el nombre de los integrantes, ¿sí? Y empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer en esta ficha? Pueden trabajar de manera colaborativa todos online. La idea es simular, ¿no? Como si estuvieran trabajando con el material concreto, cada uno en su casa, pero como sé que no lo tienen, entonces están usando el material gráfico.
Y es la misma actividad, tenemos la carga positiva y la carga negativa, y acá tienes varias situaciones, ¿no? Te pongo el ejemplo de 2 cargas positivas con 3 positivas, copio y pego nada más, puedes copiar y pegar las fichas, copias, control C, control V, y vas pegando acá, y aquí pones el resultado, ¿sí? Esto lo completan en grupos, y después de completar toda la tabla, responden estas 2 preguntas. ¿Observas algún patrón en la tabla? Explica qué patrón observas. ¿Cómo resolverías esas operaciones sin usar las fichas? Es decir, ya directamente de esto llegar a esto, ¿ok? Repito, aquí lo importante es que ustedes hagan el ejemplo o el ejercicio como si fueran estudiantes, porque yo sé que como docentes ustedes ya saben las respuestas, pero aquí lo importante es hacer el ejercicio como estudiante, ¿ya? Bien, entonces ahí les he pasado el enlace de la carpeta para que cuando se vean en grupos una persona cree el documento y haga la copia, ¿sí? Entonces les voy a mandar por el chat las indicaciones del trabajo para que todos lo sepan, y van a tener unos 5 minutos más o menos para poder trabajar esta ficha. Ahí está, van a trabajar en grupos de 6, deben crear una copia, trabajan de manera colaborativa, llenan la ficha, y tienen alguna dificultad, ustedes me llaman a su breakout room. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que van a hacer ahorita? Ok, no hay preguntas, entonces los voy a mandar a grupos. Y tienen 5 minutos para hacer esto. Listo, a trabajar. Sí, ya se puede observar en el chat. Dice que no sé. Ya estamos aquí la mayoría, y ya me quedan 2 minutos. Voy a mostrar el trabajo de un grupo, el grupo 3. Si en el futuro vamos a hacer trabajos en grupo, sí es importante que, por ejemplo, si son sala 1, significa que son grupo 1, sala 2, grupo 2, y así van colocando el nombre de su grupo. Veo que está el trabajo del grupo 3, el grupo 9, el 10 y el 2. Voy a abrir este como ejemplo. Entonces, aquí están las fichas, ¿no? -1, negativo 1, más negativo 4, negativo 5, acá sería -1, negativo 1, perdón, negativo 5 y positivo 3. Perfecto. Y, a ver, vamos a ver qué han colocado acá, que es lo que más me interesa. Si ambos valores tienen la misma carga, se suman las cantidades. Si tienen cargas diferentes, se restan las cantidades y se tiene la carga de la mayor cantidad, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, como si estuviéramos trabajando con estudiantes, ¿no? No vamos a ser tan estrictos en el lenguaje. Y dice, ¿cómo resolverías sin usar fichas? Una opción sería la recta numérica. Si los estudiantes han trabajado con rectas numéricas, sí, podrían seguir trabajando con rectas numéricas, no hay problema. Creando patrones, esto de acá sería la idea a partir del trabajo, ¿no? Dice, si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos, se conserva el signo. Es un poco más complejo el lenguaje, no es el lenguaje de un profesor. Un estudiante no te responde así, pero más o menos esa idea con otras palabras, ¿no? Si los sumandos son de distintos signos, se restan los valores absolutos, al mayor restan al menor, se conserva el signo del número con mayor valor. Esto es más o menos a la conclusión a la que llegan los estudiantes después de trabajar con las cargas. Obviamente no con un lenguaje tan sofisticado, pero más o menos se dan esa idea,
¿sí? Y es su propia regla, y es la que aplican para resolver esos ejercicios, ¿no? Ya luego yo puedo como profesor institucionalizar y cerrar la idea, pero más o menos eso es, ¿sí? Bien, hay una opción si es que, por ejemplo, no tengo las fichas o el material concreto y quisiera yo trabajarlo de manera virtual, o sea, los estudiantes tienen, por ejemplo, una computadora, entonces sí podría hacerlo, ¿no? Podría trabajar con esta plataforma que te representan las cargas positivas y las cargas negativas y tú puedes ir resolviendo, ¿sí? Por ejemplo, pone 4 positivo con 3 positivo. Ya están los 4 positivos, añado los 3 positivos y me sale 7 positivo. Ahí está, 7 positivo. Siguiente ejercicio. 5 positivo con 3 positivo. Y así puedo ir jugando con las fichas de manera virtual y llegar al resultado que es 8 positivo. Y después de hacer los varios ejercicios, ¿no? Con diferentes situaciones, por ejemplo, acá hay 3 negativos, con 2 positivos, ahí voy viendo que se van anulando. Miren, se va anulando, se cancela y me queda un negativo, ¿sí? Y ya después de hacer varias veces esto, se le pide al estudiante que genere su propia regla, ¿sí? Por ahí me preguntaron, creo, cómo hacer con el signo menos. Bueno, una forma es trabajar con las rectas numéricas. Las rectas numéricas son muy útiles también para poder trabajar operaciones, ¿no? Cómo representar si quiero subir o bajar y cómo relacionarlo con los signos y cómo relacionarlo con la operación de suma y resta. Lo otro también es el lenguaje. Por ejemplo, cuando quiero trabajar menos negativo 8, ¿no? Yo les digo, a ver, te digo una frase, no es cierto que no me gusta bailar. ¿Eso qué significa? No es cierto que no me gusta bailar. Me gusta bailar. Que sí me gusta bailar, ¿no? Entonces de ahí vemos como que, ya, menos es más, o sea, como que negativo, negativo, positivo. Entonces ya ahí le sale una conclusión. La página que les acabo de mostrar es esta que está aquí. Ahí está. Es una página que trabaja con, en inglés le llamamos styles, ¿no? A estas fichitas. Bien, solamente me faltaba esta última estrategia, que es la de trabajar el error como fuente de aprendizaje, y lo voy a pasar súper rápido. Les decía que el error tiene que ser trabajado de manera positiva, ¿no? Los errores son bienvenidos en el aula y más bien son oportunidades para poder retroalimentar al estudiante. Entonces, uno también puede aprender de los errores. Esa es la idea que tiene que transmitir al estudiante. Entonces, cuando retroalimentamos, tenemos que analizar cuál es el error principal, o sea, no simplemente decir, bien, mal, sino identificar por qué se está equivocando, cuál es la base del error, de dónde parte. ¿Es un error conceptual? ¿Es un error procedimental? ¿Qué necesita para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite este error en el futuro, ¿no? Y cómo otros estudiantes pueden aprender de este error. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un problema. En la banda de música de la escuela hay 30 estudiantes, de los cuales 2/5 tocan tambor. ¿Cuántos estudiantes tocan tambor? Es un problema también del documento este que les menciono del Ministerio de Educación. Y un estudiante realizó el siguiente procedimiento. 30 entre 2 igual 15, y su respuesta fue 15 estudiantes tocan tambor. Entonces, hay dos formas de retroalimentar. ¿Sí? La forma común en que solemos a veces retroalimentar a los docentes es de frente decirles su error, ¿no? Mira, te has equivocado en esto, esa es la forma correcta. Si nosotros hacemos eso, el estudiante no va a aprender, porque el estudiante simplemente va a repetir lo que tú le has dicho que haga. En cambio, si tú vas con preguntas y como que tratas de orientarlo para que él solito se dé cuenta de cuál es su error. Una forma es, por ejemplo, hacerle que evalúe si su respuesta tiene sentido o no, ¿no? Si tiene sentido o no, que lo compruebe o lo verifique y que vea si sale o no, si cumple. Entonces ahí se ven, no, está mal. Y luego es ayudarle a identificar dónde está el error. Y para eso de repente puedes ponerle ejemplos, puedes ponerle algún contraejemplo, pero la idea es que el estudiante solo descubra su error y no que yo le diga, ¿no? Eso está mal y se hacía así, porque así no va a aprender. Acá te pongo otro ejemplo, ¿no? De procedimiento inadecuado y procedimiento sugerido. Bien, herramientas para dar retroalimentación, una opción es Kami. Kami es una opción para poder, por ejemplo, anotar comentarios, mandar audios y revisar el trabajo del estudiante de manera fácil y rápida.
trabajando con PDFs, ¿no? Entonces aquí les pongo los pasos de cómo crear su cuenta en Kami y usarlo. 3 meses gratis puedes utilizar los audios. Luego de 3 meses puedes pagar la cuenta y seguir los audios, o simplemente utilizar comentarios nada más en los trabajos del estudiante para retroalimentar. Bien, aquí las referencias, que algunas les había puesto en el chat, y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, han trabajado súper bien, y ya nos estamos viendo el día miércoles. ¿Sí? Muy buenas noches, profesores. Gracias, profesora Melissa. Gracias, profesores. Nos reencontramos el día miércoles a las 5 de la tarde para... Cuídense. De igual manera, gracias. Muchas gracias. maestra.